Dios les bendiga, un gusto poder estar en este lugar. Sé que están cumpliendo 13 años, ¿sí? Hay carteles, esa ayuda y memoria importante. No son pocos años, creo que son muchos años, 13 años, y hablan mucho de lo que ha pasado en esos 13 años, donde Dios ha estado desde el inicio hasta este día, trabajando en sus corazones, respaldando su obra, permitiendo ver caras nuevas cada día, porque Dios es el que edifica su iglesia y es el que añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Así que para nosotros es un motivo de alegría. Les traigo los saludos de la iglesia Jesucristo Señor de Tucumán. Ya sé que el pastor Raúl, mi pastor, estuvo predicando en este lugar y ha sido de gran bendición. ¿Cuándo han estado ese fin de semana, sábado y domingo? Solo 2 han estado. Ahora son un poco más, ¿sí? ¿Y los demás no estuvieron? No le voy a decir nada al pastor, quédese tranquilo. Lo importante es que sé que él estuvo compartiendo 2 talleres, estuvo con los varones un domingo a la mañana y una plenaria por la noche, ¿sí? He reescuchado los mensajes, así que estoy enterado de lo que se habló en este lugar. Lo bueno de todo esto, hermano, es que al margen de lo que yo pueda haber escuchado, es Dios lo que está haciendo en sus corazones. Dios está trabajando en su iglesia, en su pueblo, porque vuelvo a decir, y es el tema de la predicación de esta noche, Dios edifica a su iglesia. ¿Amén? Si Cristo edifica a su iglesia, ¿será que nosotros tenemos que estar sentaditos ahí haciendo nada? ¿Será que nosotros tenemos que simplemente esperar que el Señor nos muestre algo más? Que ocurra algo, como le llaman algunos, algo más sobrenatural para que tengamos que movernos y hacer algo. Bueno, creo que vamos a tener respuesta de parte del Señor. Si abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, mientras usted va buscando allí en el capítulo 4 de Efesios, los primeros 16 versículos vamos a desarrollar en la predicación en esta noche. Quiero decirle que estoy acompañado con mi esposa, si no después me retan, mi esposa Sara, mis 2 hijos, que creo que es nuestro primer viaje juntos para una iglesia que nos invitan, siempre salgo solo, así que es una bendición tenerlo a mis 2 hijos en este lugar. Y dentro de poco vamos a estar subiendo a Cachi, allá vamos a estar con el pastor Matías Pelestay también, así que estamos haciendo estos tipos de viajes por la gracia de Dios, y para nosotros es de mucha bendición. Primero aquí en Frías, verle a Nicole, que está presente acá, para mí es una bendición. Le he conocido a ella ya en unos cruces que tuvimos por Salta con otros hermanos misioneros. Así que mire, caras nuevas, pastor que hoy nos atendió de maravilla en su casa, el pastor Marcelo, que lo conocimos hace muchos años allá en Córdoba, en Centro Crecer. Cuando llegó ahí, hoy comentaba un poco su cara medio de asustado, cuando parece que se metía en un mar que no conocía, pero que lo está conociendo y todos lo estamos conociendo, que son iglesias bíblicas saludables, iglesias que realmente edifica el Señor para su gloria. Así estuvimos nosotros desde el 2008 transitando también esta etapa. Y lo bueno de todo esto, hermanos, es que podemos descansar, como decía el pastor Raúl, y esto nos da esperanza y tranquilidad de que nosotros tenemos que entender que el que edifica su iglesia, como lo dice Mateo 16, 18, ¿quién es? Es Cristo. Vamos a ir a la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor. Por supuesto, no quiero dejar de decir que la esposa de nuestro querido pastor Marcelo Goitía también, que le hemos conocido en Villa Giardino, en un retiro allí, y bueno, con mi esposa se hicieron ya compinches, vamos a decir así, al tucumano, hablando tucumano. Han tenido la oportunidad también de estar en contacto todo este tiempo, y son de bendición para nuestras vidas. El pastor, su esposa, ahora lo conocemos a Samuel. Qué casualidad, mi hijo se llama Samuel, y este muchacho también de 24 años como mi hijo se llama Samuel. Muchas coincidencias, hermano. Ahora vamos a lo que vinimos, como decía un buen mexicano. Yo pues, dice la palabra de Dios, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, y en una misma esperanza de
vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, porque tú, Señor, nos permites abrir las Escrituras. Hoy te pedimos a través de la obra de tu Espíritu Santo que puedas ministrar nuestros corazones y que esta palabra no vuelva vacía, sino como cantábamos, muestra a Cristo, revela tu gloria a través de tu verdad, que sea tu palabra en este día, Señor, guiándonos, edificándonos y alimentando nuestra fe para que cada uno de los que estamos aquí no salgamos como hemos venido, sino que recibamos realmente el crecimiento que solamente tú lo puedes dar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. El título del sermón, Cristo edifica su iglesia. Hermanos, si nosotros tuviéramos que hacer una pequeña introducción, pero importante, al abrir este texto del capítulo 4 de Efesios, 6 capítulos tiene la carta a los Efesios, no podemos predicar Efesios capítulo 4 sin entender que Efesios capítulo 4 debe ser interpretado en el contexto del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Por lo tanto, cada vez que vamos a tener que leer el capítulo 4, 5 o 6 o predicar algo sobre esos pasajes, tenemos que entender primeramente que el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 son los fundamentos doctrinales en los cuales Pablo está enseñando cómo realmente Cristo redimió su iglesia, cómo Cristo salvó a su pueblo, cómo Cristo unió, estoy hablando ya en el capítulo 2, de ambos pueblos, hizo uno solo para la gloria de Él, y en el capítulo 3, cómo Cristo a través de la iglesia, que es la manifestación visible de su gloria, está de alguna manera mostrando la multiforme sabiduría en la cual la iglesia de Cristo va creciendo para la gloria de Dios. Pero en el capítulo 4 y los que siguen hasta el capítulo 6, lo que comúnmente se llaman imperativos, son las cosas prácticas a las cuales nosotros debemos de poner por obra. Si el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 han sido indicativos, o sea, en otras palabras, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo y nos indica lo que ya hemos logrado a través de la obra redentora del Señor, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 nos van a decir ahora lo que tenemos que hacer por lo que ya hemos sido nosotros bendecidos a través de la obra redentora del Señor. Y aquí el apóstol Pablo va a conectar con una palabra. Él dice yo, pues. Esa palabra, pues, hermano, es lo que va a conectar realmente con todo el contexto del capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. Por lo tanto, tarea para su casa, lea todos los demás capítulos. Pero lo importante aquí, que Pablo está diciendo, yo, pues, preso en el Señor. Y es importante tener en cuenta, hermanos, que desde el capítulo 4, el apóstol no va a cambiar de mensaje, sino que lo que va a hacer el apóstol Pablo es poner un énfasis totalmente diferente al mismo mensaje, después de decirnos que Dios ya hizo
una obra redentiva por nosotros, ahora dice cómo debemos vivir a causa de esa obra que Cristo ya logró en beneficio de su pueblo. Por lo tanto, Pablo ahora dice cómo debemos vivir bajo esa gracia. Escuchen las primeras palabras: yo pues preso en el Señor os ruego, y dice algo importante, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues va a conectar todo el capítulo 1, 2 y 3 con todo lo que sigue desde el capítulo 4 en adelante. Es de esta manera en la cual el apóstol Pablo está diciendo: ahora yo les voy a decir cómo van a reflejar la gracia que han recibido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Pablo no dice vivan bien para que Dios los salve. Lo que dice Pablo es: porque ya Dios los salvó por gracia, ahora vivan de una manera digna en la cual el Evangelio sea realmente exaltado. Esa es la obra que Cristo ha hecho por nosotros a través de su Evangelio. No obedecemos para ganar a Cristo, sino porque Cristo ya nos ganó. Nosotros simplemente, como nos compartía el hermano en el devocional, ahora tenemos que vivir una vida en obediencia para la gloria de Dios. Por lo tanto, no servimos para ser aceptados, servimos porque ya fuimos aceptados por la perfecta obra de Cristo en favor nuestro. Y eso es una diferencia importante. La religión te dice: haz esto para lograr algo, pero el Evangelio dice: Cristo ya lo hizo por ti, por lo tanto ahora vive agradecido para su gloria. Hermanos, este pasaje no fue solamente escrito para personas individuales. Aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia. Por lo tanto, fue escrito, hermano, en plural. Está pensando en un pueblo, en una congregación, en una familia espiritual. Eso no significa, hermanos, que nosotros ahora no tengamos que identificar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a llegar a eso en breve. Vamos a ver cómo Dios va ahora a mostrarnos a través de este capítulo de qué manera vamos a vivir de la manera digna del llamamiento del Evangelio por la obra redentora de Cristo. Pero lo que sí tenemos que entender es que hay una pregunta que tendríamos que realizarnos para poder tener un argumento claro de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y la pregunta, hermano, es si pudiéramos decir, ¿estoy viviendo dignamente? Estaría bueno la pregunta. Pero la pregunta en sí, en este capítulo, sería mejor argumentada diciendo: ¿está nuestra iglesia, y atienda esto, está nuestra iglesia viviendo de una manera digna del llamamiento que Cristo le ha dado? Es una pregunta relevante. Vivimos en una época donde la iglesia busca crecer. Ustedes seguramente conocen de iglesias, y no vamos a dar nombres, de iglesias que se manejan por muchos números, que hacen muchas campañas. Lo importante es llenar espacios, utilizan métodos, innovación, marketing, apuntan al liderazgo, G12, están siempre tratando de alcanzar a multitudes sin importar cómo está cada uno de los que están presentes en ese lugar. De eso no está el apóstol Pablo refiriéndose cuando él está haciendo mención de esto. Él nos recuerda que la iglesia pertenece a Cristo, que Cristo es su cabeza y que Cristo la compró con su sangre. Por lo tanto, Cristo es el que edifica, la equipa y la prepara para que la iglesia cumpla la función que tiene que cumplir de ser luz en medio de la oscuridad. Cristo es su cabeza. Él la compró con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo no solamente la compró, sino que Cristo hace crecer a la iglesia. ¿Está aquí en esta tarde, noche? Cristo hace crecer a su iglesia. Hermanos, ¿de qué maneras la hace crecer Cristo a su iglesia? Y vamos a desarrollar. Hermanos, es importante entender que el apóstol va a hablar de unidad, el apóstol va a hablar de dones, el apóstol va a hablar de ministerios, pero no son los pastores, no son los dones, y ni siquiera es la unidad en sí, hermano, a los que apunta el apóstol Pablo como el verdadero protagonista en escena de este capítulo, sino que es Cristo el mismo protagonista, no solamente en este capítulo, sino en toda la Escritura, porque de eso habla la palabra de Dios.
Desde el Génesis al Apocalipsis, es Cristo el que reina por los siglos de los siglos. Es por eso, hermanos, que Él prometió, dijimos Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Y ustedes ya recibieron esa enseñanza la semana pasada, hermanos, y Efesios capítulo 4 nos muestra cómo va a cumplir eso. Si ya escucharon sobre Mateo 16:18, el pastor Raúl compartió la enseñanza, ahora el Señor dice cómo a través de Efesios capítulo 4 lo va a lograr. Es por eso que vamos a desarrollar 3 puntos en esta noche para poder traer a través de este sermón una enseñanza en la cual se cumpla el propósito. ¿Y cuál es el propósito en sí? Primer punto que vamos a desarrollar es que Cristo llama a su iglesia a preservar la unidad que Él mismo creó. Eso es importante tener en cuenta. Cristo llama a su iglesia a preservar la unidad que Él mismo ya creó. El segundo punto que vamos a desarrollar, y eso va desde el versículo 7 al 12, el primero va desde el versículo 1 al 6, el segundo punto, desde el versículo 7 al 12, es que Cristo equipa a su iglesia concediendo dones para el servicio. Pero tercero y final, hermanos, en los últimos versículos, desde el 13 al 16, es que Cristo hace crecer a su iglesia hasta, y esto es importante, no para que se llenen las sillas vacías, no para que luego digan, ya somos muchos aquí, tenemos que romper esa pared y está bueno eso, y tengan un espacio mucho más grande para el costado que ya conozco, sino por una sola razón, y es que la iglesia de Cristo esté perfectamente preparada, madura, digna del Evangelio del cual fue ganada, donde cada uno de nosotros vivamos de una manera en la que Cristo se sienta honrado y glorificado por cada uno de los que estén aquí y de los que se van a sumar para la gloria de su nombre. Amén. Primer punto. Cristo llama a su iglesia a preservar la unidad que Él creó. Aquí lo dice el versículo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 3 es el versículo en el cual el propósito del apóstol Pablo es mostrar que algo está pasando con esta iglesia, que Dios está edificando y que Dios está demandando. Por lo tanto, así como Cristo edifica su iglesia y de qué manera lo va a explicar el apóstol Pablo, va a ser a través de estar guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, Cristo llama a su iglesia a preservar la unidad que Él creó. Hermanos, después de lo que Él hizo por nosotros, después de habernos alcanzado a través de la obra salvífica, y yo creo que todos somos conscientes de que el Evangelio de Jesucristo habla de algo muy importante, habla de Dios. El Evangelio de Jesucristo habla de Dios. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio siempre recordamos cosas importantes y siempre hay 4 palabras que tenemos que tener en cuenta para poder entender el Evangelio. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, en el primer punto está Dios, en el segundo punto está el hombre, en el tercer punto está Cristo y en el cuarto punto está una respuesta de ese hombre a ese Cristo que vino a salvarlo. Pero está Dios que creó los cielos y la tierra. Está Dios que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Está Dios que vino a salvar lo que se había perdido por causa del pecado, por lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y ustedes ya saben la historia. Si no, échele una pasadita por el capítulo 3 de Génesis y se va a dar cuenta de lo que sucedió en ese lugar. Y cómo el hombre cayó en pecado por desobediencia. Y así como en el primer Adán todos morimos, como dice Romanos capítulo 8, hermanos, en Cristo todos somos vivificados. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vemos que el autor y consumador de la fe, que es Cristo, está dentro de un plan eterno de redención, que ha sido ese plan ejecutado desde antes de la fundación del mundo, ya en un pacto de redención trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya estaba planificado que iba a venir a salvar Cristo, a morir en esa cruz, y que nosotros, muertos en delitos y pecados, necesitábamos un Salvador, sin el cual seguiríamos todavía condenados en una vida totalmente viciada en este mundo, sin esperanza, sin Dios y, por supuesto,
totalmente alejados de la gracia de Cristo. Entender, hermanos, que el Señor nos ha salvado es importante. Entender que Cristo no solamente nos salvó, sino que ahora Él nos pide algo a nosotros es mucho más importante. Y esto es lo que el apóstol le está enseñando. Él dice: yo pues preso en el Señor os ruego. Hay un pedido fuerte del apóstol Pablo. ¿Y cuál es el pedido del apóstol Pablo? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, notemos algo importante. Pablo no comienza dando órdenes. No está diciendo hagan esto o hagan aquello. Comienza recordándoles quiénes somos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y luego sí, ya una vez que nos recuerda que hemos recibido por sola gracia, en el capítulo 4 nos dice que tenemos una identidad. Y que esa identidad, es importante que escuchen esto, precede la conducta. El chancho o la chancha lavada vuelve al barro, y el perro, porque es su naturaleza, porque su identidad es esa. La identidad de un cristiano es vivir para la gloria de Dios. La identidad de un cristiano es vivir para la gloria de Dios. Ha sido transformado su corazón. Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Puso un espíritu nuevo en una persona. Cambió sus pensamientos, renovó el pensamiento, transformó su vida. Todo su ser ha sido totalmente mudado, cambiado, transformado para la gloria de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, hermanos, una iglesia que vive para la gloria de Dios, y que es la iglesia de Cristo, porque las demás que se llaman iglesia y no lo son, por más que se reúnan, por más que hagan todo el teatro que quieren hacer, por más que digan y tengan títulos de ciertos nombres de la Biblia, carteles. Yo he visto carteles también, ¿saben dónde? En negocios. En negocios le ponen Betel, le ponen Adonai y le ponen un montón de cosas. Usan el nombre en vano, y esos negocios, por ser negocio, que hacen sus negocios, y por un cartel que tienen allí metido arriba, que diga Betel, Adonai y un montón de cosas, no son iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es cada uno de los que han sido comprados con la sangre derramada en la cruz del Calvario y que han entendido el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que han entendido que tienen una nueva identidad. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Que tienen una nueva identidad y que esa identidad es la que los mueve. Porque ahora mi identidad ya no es el del Eduardo, que desde los 15 para atrás era un terrible pecador, y ahora siendo sí pecador, pero en un proceso de santificación para la gloria de Dios, porque seré pecador hasta que Cristo venga por mí, pero mi vida ahora ya no es esclava de este mundo, sino esclava de Cristo. Pablo dijo: yo pues preso en el Señor, os ruego. Hay un clamor de andar como es digno del evangelio para el cual hemos sido llamados. ¿Cuántos en esta noche se suman conmigo y vamos a saltar a Frías en esta noche? ¿Cuántos se suman conmigo y vamos a reventar autos y a sacarle los estéreos por ahí? Con eso en otro tiempo lo hacíamos. Pero para la gloria de Dios en este tiempo, por la gracia de Cristo, estamos donde estamos, siendo ahora transformados por la obra redentora, regeneradora del Espíritu Santo, y nuestra mente ya no está en el mundo, está en Cristo, y solamente vivimos para la gloria de Dios. Aquí Pablo dice algo importante. Les va a mostrar la identidad. Primero Dios nos dice quiénes somos en Cristo y después nos enseña cómo debemos de vivir. Y esa es la diferencia, hermanos, nuevamente digo, y esto es importante, entre la religión y el Evangelio. La religión dice: cambia tu vida para que Dios te acepte. El Evangelio dice: Dios ya te aceptó por medio de Cristo, ahora vive de una manera que refleje esa gracia. Y Pablo utiliza esta palabra pues para poder unir que lo que él viene enseñando no depende de nosotros, sino de su obra, de su poder, de su gracia. No podemos entender, hermanos, muchas de las cosas que están aconteciendo, pero sí entendemos que Cristo ha cambiado nuestra vida
Y a veces decíamos en otra época, ¿no? Ha cambiado nuestro lamento en baile, ha cambiado nuestra vida totalmente arruinada, condenada, para darnos una vida nueva y una vida abundante para la gloria de Dios. Un prisionero, dice Pablo, porque, hermanos, la obediencia cristiana siempre nace de la gracia. Él es un prisionero del Señor. Pablo también se va a presentar de una manera muy particular. Yo pues preso, podría haber dicho preso del Imperio Romano, pero no lo hace. Él dice preso en el Señor. ¿Y por qué? Porque Pablo sabía que por encima de César, usted sabía que César era el Curios, era el Señor, era el que levantaba el pulgar o bajaba el pulgar y se terminaba todo cuando bajaba el pulgar. Por lo tanto, cuando en el contexto de Hechos de los Apóstoles entendemos que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor, declarar eso o proclamar eso era directamente una sentencia de muerte. En ese contexto, el que había nacido de nuevo solamente puede decir Jesucristo es Señor. Porque si le cortaban la cabeza, él sabía que le cortaban la cabeza aquí, pero allá, en la gloria eterna, para toda la eternidad iba a estar junto con su Señor y Salvador, y su vida no iba a perecer jamás. ¿Por qué? Porque te pueden quitar la vida física aquí, pero tu vida espiritual va a seguir eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Roma podía encadenar su cuerpo, pero no podía gobernar su alma. Y eso es un consuelo para nosotros. Nuestro Señor sigue gobernando aun cuando las circunstancias parecen difíciles. Hay conflictos, sí, hay problemas, muchos, y es muy probable que hoy algunos de ustedes o quizás algunos estén pasando momentos difíciles de economías, conflictos familiares. Pero recuerde esto, Cristo nunca ha dejado de reinar en el cielo, en la tierra, porque todo lo ha creado para su gloria. Las cadenas de Pablo eran una evidencia de que realmente él estaba libre, no derrotado como muchos creen. Era la evidencia de la soberanía de Dios. Cada vez que él iba preso, él se gozaba. ¿Se recuerda en la cárcel allí de Filipos? Y estaba preso y cantaban alabanzas, cantaban himnos, glorificaban a Dios, oraban a medianoche. ¿Y por qué lo hacía? Porque por más que estuviera preso en una cárcel, él estaba libre para la gloria de Dios, disfrutando de esa vida nueva que Cristo le había otorgado. Por lo tanto, hermanos, habla de la soberanía de Dios, el Dios que controla todas las cosas, el Dios que gobierna todo, absolutamente todo, cosas grandes y pequeñas. Hay un llamado digno del Evangelio. Os ruego que andéis en ese llamado, dice el apóstol Pablo. La palabra andar describe nuestra manera de vivir. No es cuando le pregunto al hermano, ¿cómo andas, hermano? Y dice, yo ando bien. No, ¿cómo vives? ¿Cómo te conduces? ¿Qué haces a la mañana cuando te levantas después de un culto, de un domingo, un lunes a la mañana? ¿Te olvidas que estuviste en la reunión? Y ya cuando el martes se empieza a alejar del domingo, como que la palabra nos alimentó fuerte el domingo, el lunes todavía tenemos algo de combustible, pero cuando ya llegamos el martes, el miércoles y empiezan a ponerse las cosas medio densas, ¿qué es lo que nos identifica en un jueves, en un viernes o en un sábado antes de llegar nuevamente a un domingo de reunión? Es la gloria de Cristo, es el poder de Dios, es el amor de Dios, es la esperanza en Cristo Jesús. Bueno, os ruego que andéis como es digno de la vocación. No habla de un momento aislado, habla de todo lo que tiene que ver a nuestra vida día a día. Entonces la pregunta es, ¿nuestra manera de vivir refleja el Evangelio que proclamamos? Porque una iglesia puede tener una excelente declaración doctrinal y sin embargo vivir de una forma que contradiga esa doctrina. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere evitar. ¿Cómo se ve una iglesia digna? Pablo no habla primero de programas, no habla de edificio y no habla de presupuesto, aunque muchas de esas cosas las tratamos nosotros en la iglesia. Nos habla del carácter de un cristiano. Hace poco, con una charla de
de hermanos allá de Tucumán. El pastor Raúl está enseñando justamente sobre el carácter de un obrero fiel en uno de los talleres que está brindando y que es de mucha bendición para la iglesia. Y realmente, hermanos, si usted se pone a analizar antes de un talento, antes de un don, antes de un ministerio, primero tenemos que ver el carácter de un cristiano. Y eso es lo que Pablo va a decir acá. Y aquí va a hablar, hermanos, del carácter. Escuchen el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, que dice en amor. Habla de humildad, habla de mansedumbre, habla, hermanos, y habla de paciencia, y el gran mandato nos va a llevar a estar siempre guardando esa unidad en el vínculo de la paz. ¿Por qué habla de humildad? Porque es la primera característica que tiene que fluir en un verdadero creyente. La unidad, a través de la humildad, suma. La unidad en un grupo de soberbios no funciona. Hay 5 y los 5 son soberbios, no funciona, no hay unidad. Cada uno piensa lo suyo, ve por sus propios intereses. Pero cuando el apóstol habla de humildad, no es una casualidad, porque, como digo, el mayor riesgo para destruir la unidad es el orgullo. Y fue el orgullo que destruyó la armonía en el huerto del Edén. Fue el orgullo que dividió a muchos pueblos. Fue el orgullo que produjo conflictos entre los discípulos. ¿Quién era el mayor de entre ellos? Uno quería estar a la derecha, otro a la izquierda. Y sigue siendo el orgullo que rompe muchas iglesias hoy en día. La soberbia de muchos que creen que son más importantes que otros dentro de la iglesia. Y eso destruye. Si el propósito de Dios es que nosotros, la iglesia, guardemos, no creemos, sino que guardemos la unidad que Él ya nos ha entregado, porque la unidad es producida por Dios, es creada por Dios. Entonces, hermanos, la humildad ayuda a esa unidad. Cuando comprendemos que somos salvos únicamente por gracia, desaparecen cualquier razón para jactarnos, para decir yo soy mejor que aquel, yo toco mejor que este, o yo enseño mejor que el otro. Cuando comprendemos, hermanos, que realmente todo es de Él, por Él y para Él, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque vivimos en humildad. Caminamos con un perfil bajo, teniendo como superior al que está a nuestro lado, aunque no lo sea. Sabemos que el Señor ha puesto gracia en esa persona y Dios está trabajando en esa persona, y esa persona va a ser de gran bendición para mi vida en la unidad, en la humildad, en la mansedumbre también. Por eso la mansedumbre tampoco es debilidad, es la fortaleza bajo control. Nuestro Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si el Rey del universo, si Cristo, el Señor y el Salvador, trató con paciencia a pecadores como Eduardo Rizzo, ¿cómo no vamos nosotros a tratar con gracia a nuestros hermanos? Paciencia. Santiago capítulo 1, ¿qué nos dice? La prueba. Entonces Pablo dice con paciencia. Con paciencia. Es la expresión de la sabiduría, hermanos, en una vida que ha alcanzado madurez. Saber esperar en el momento más difícil la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué necesitamos paciencia? Porque la iglesia está formada por personas que todavía están luchando contra el pecado. ¿Cuántos luchan contra el pecado? Mi esposa dice que yo soy medio complicado en el carácter, de que soy medio chispita. Algunos dicen leche hervida en Tucumán, no sé si se utiliza ese término acá. Y en 2 segundos revolucionar el mundo. Gracias a Dios que Dios me sostiene en su gracia. Y la paciencia, por ahí se me la acaba, ¿no? Pero es inagotable delante del Señor. La iglesia necesita paciencia, ¿por qué? Hierro con hierro se aguza. Si vos querés ser trabajado en el carácter y sos músico, Dios te va a poner uno
que te haga doler la cabeza. Uno que llegue tarde, uno que venga medio rengo, uno que no le importe mucho los ensayos, que llegue a los ensayos medio no ensayando y ni siquiera que no. Si pasamos la lista de canciones, ya la tendría que haber practicado, ya sabe cuál nota, no, se me pasó. Paciencia, Señor. Ahí donde se pone el ejercicio de la paciencia, ahí donde la iglesia comienza a ver la unidad. Y claro, sí, ya vamos a llegar a la parte donde hay que tratar la verdad con amor. Esa parte todavía no va a llegar, ¿no? Pero falta un poquito. A donde hay que decirle la verdad, pero con amor. Para corregir, pero con amor. Pero paciencia. Dios está trabajando. Una iglesia madura no es una iglesia donde nadie falla. Es una iglesia donde el Evangelio gobierna la manera en que nosotros respondemos ante todas esas fallas que hay en mí y en ti. Es como respondemos ante esas fallas. Y le puedo asegurar que no soy el maestro en estas cuestiones, porque yo quise prenderle fuego a todo el equipo de alabanza de GES, y Dios me dio mucha paciencia para ver los frutos. Antes de venir a Frías estuve en el ensayo y dije, Señor, ya me puedo ir tranquilamente de Tucumán, porque los hermanos están tranquilamente ensayando, cantando con sus armonías y sus voces tan hermosas. Y dije, gracias, Señor, por haberme dado paciencia, porque estoy viendo el fruto de que Dios está trabajando. Hay que saber esperar, hay que saber que no todos estamos todavía en niveles de madurez espiritual, soportándonos en amor. Esta expresión no significa resignarse, significa permanecer junto al hermano aun cuando resulte difícil, porque el amor bíblico no depende de la comodidad, depende, hermano, del compromiso. Cristo no abandonó a su iglesia cuando era imperfecta, murió por ella, y nosotros debemos aprender a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Dice solícito, como decíamos recién, en guardar el vínculo de la paz. Yo te diría, estar repitiendo todo esto, y vamos a estar hasta las 5 de la mañana, no hay problema, hermano, pero vamos a repetir lo que sea necesario. Aquí encontramos algo importante. Pablo nos dice, como dijimos anteriormente, creen ustedes la unidad, sino guarden la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad fue creada por Dios. No es producto de nuestro esfuerzo, no es producto de los hermanos que vienen aquí a ensayar las canciones y a preparar todo para que usted pueda tener una linda administración como la que hemos tenido nosotros en esta tarde. Es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. La iglesia es una, y hablamos de unidad, porque Cristo derribó el muro que separaba, totalmente separaba, a los pecadores y reconcilió de todos los pecadores a un pueblo para sí. ¿Está aquí? ¿Cuántos cruzan por la calle sin ser cristianos? Un montón. ¿Los conoce usted? Yo conozco varios en Tucumán. Un día van a estar aquí. Y oremos por eso, para que Dios los alcance y ellos también puedan ser parte de la iglesia de Cristo. Y cuando estén ellos aquí van a entender que tienen que guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios también derribó la pared que nos separaba con ellos, y ahora nosotros, pecadores santificados, vamos a sumar a más pecadores que están siendo regenerados y en el proceso de santificación por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice 7 declaraciones por qué esa unidad existe. No dice que debemos ser uno porque nos caemos bien, porque a mí me encanta Frías o la iglesia Soplando Vida. No dice que debemos ser uno porque pertenecemos a una congregación especial. No dice que somos uno o debemos ser uno porque Dios, porque nosotros podamos marcar diferencia en Frías. Dice que debemos ser uno porque Cristo hizo un pueblo para su gloria. Un solo pueblo, no dos. Porque si hubiese dos sería división. Pero como hizo uno, habla de unidad. Y Él ganó un solo pueblo, comprado con la sangre derramada en el Calvario. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si cada miembro de esta iglesia decidiera vivir
esta semana con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar tener la última palabra buscáramos servir? ¿Qué pasaría si antes de criticar a un hermano oráramos por él? ¿Qué pasaría si recordáramos que cada creyente fue comprado con la misma sangre que Cristo me compró? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos en cuenta las palabras que acabamos de leer, desde el versículo 1 al versículo 3? ¿Qué pasaría si entendiéramos que hay un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación? ¿Qué pasaría si entendiéramos que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos? ¿Qué pasaría, hermanos, si entendiéramos estas cuestiones? Pablo entiende que comenzaríamos a ver a la iglesia realmente como la Biblia lo describe. La iglesia donde Cristo es visible porque su carácter se refleja en ese pueblo que está lleno de humildad, en ese pueblo que está lleno de mansedumbre, en ese pueblo que tiene paciencia, en ese pueblo que soporta en amor al hermano, y en ese pueblo que está dispuesto a ceder ante las críticas, ante las acusaciones, ante los ataques y un montón de cuestiones que pueden ocurrir para tratar de dividir una iglesia, llámese orgullo, llámese soberbia o pecado dentro de un hermano, donde el Señor nos manda a restaurarle con espíritu de mansedumbre para ver crecer en esa iglesia y reflejar a Cristo en un mundo que está totalmente perdido y sumido en la oscuridad. Segundo punto, Cristo equipa a su iglesia para el ministerio. Y aquí vamos a desarrollar los versículos más rápidamente, del 7 al 12. Y nosotros tenemos que entender algo, que nos introduce una palabra muy importante en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, a cada uno, dice cada uno, a cada uno. ¿Qué significa cada uno? A todos. Si es a cada uno, habla de unidad. Pero dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de los que están aquí tienen algo de parte del Señor. Y aquí está hablando algo importante. Dice, a cada uno. Y él no está contradiciendo, hermanos, la unidad de lo que estaba expresando en el capítulo anterior. Él lo que está diciendo, está mostrando la verdadera unidad que nunca elimina, y esta palabra importante, la diversidad. ¿Todos cantan aquí? ¿Pero todos tocan instrumentos? ¿Todos predican en este lugar? ¿Todos presiden? ¿Todos enseñan? Bueno, Pablo está diciendo que dentro de la unidad hay una diversidad. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y mire lo que va a desarrollar el apóstol Pablo en relación a esto. Aquí la palabra más importante, hermano, la que se tiene que resaltar, es que a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí la palabra clave es gracia, pero no gracia salvífica. Es una gracia que equipa, es una gracia que va a preparar a los hermanos para desarrollar un trabajo, un servicio. Por lo tanto, está hablando de regalos. Eso significa que cada creyente aquí ha recibido algo de parte de Cristo para bendecir a la iglesia de Cristo. No hay creyentes inútiles. ¿Usted creía que no servía para nada? Bueno, hoy la palabra de Dios le está diciendo que usted es importante porque Cristo lo compró con la sangre, un precio alto pagó el Señor. Pero no solamente eso, no lo salvó para que estuviera sentadito calentando un asiento, lo salvó para que lo sirva a Él. Por lo tanto, no lo ha llamado solamente a salvación, sino que lo ha llamado a unidad y a santificación. Por lo tanto, Dios está llamando a un pueblo para que dentro de la unidad, en la diversidad, conforme a los dones que Él ha derramado, ese pueblo pueda ser realmente de edificación a otro. No hay creyentes inútiles, no hay creyentes de segunda categoría, no hay creyentes sin propósito. Si Cristo te salvó, Él
te va a usar. Decile, esto no se usa acá, pero yo lo hago a veces, decile a tu hermano que tenés a tu lado, Cristo te va a usar. Y si dice, ¿para qué? Bueno, hermano, entonces no entendiste lo que es la iglesia de Cristo. El rey vencedor reparte dones. Por lo tanto, desde el versículo 8 al 10 va a citar el Salmo 68. Rápidamente esto. En el Salmo 68 es un salmo complicado, pero dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y qué de que subió, que sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando el rey iba a la conquista de un lugar y vencía y ganaba la victoria, ¿qué traía? Traía el botín, traía los cautivos, todos esos enemigos, y traía los botines, traía regalos y los repartía. Lo mismo hizo Cristo. Esa es la figura que el apóstol Pablo está tomando aquí en el Salmo 68 para que ellos pudieran entender que Cristo hizo eso por nosotros. Nosotros estamos siendo cautivados en el buen sentido por la gracia de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios, ahora somos esclavos de Cristo o prisioneros del Señor para obedecer a Dios, pero estamos llenos de regalos. Estamos ahora nosotros completos en el Señor de todos los regalos que Él ha derramado a través de su gracia. Por lo tanto, hermanos, en lo que está diciendo y desarrollando el apóstol, es una imagen extraordinaria. Este rey que regresa de la batalla, que entra en la ciudad a través de una procesión triunfal, todo el pueblo celebra su victoria, el rey reparte el botín entre su pueblo. Esa imagen la está aplicando de lo que Cristo ha hecho con su iglesia. ¿Cuál es, hermano, lo más importante de esto? Es que los reyes de la tierra recibieron honores, pero Cristo, el Rey de Reyes, reparte dones. ¿Por qué puede hacerlo? Dice, porque primero descendió. ¿Qué significa que se humilló? Ustedes entenderán los estados de Cristo. La humillación y la exaltación de Cristo, eso es en Filipenses. Se humilló, nació en un pesebre, vivió entre pecadores, fue rechazado, fue crucificado, murió por nuestros pecados. Todo habla de humillación. Pero al tercer día, después de haber muerto, resucitó gloriosamente, ascendió al cielo. Él fue exaltado, se sentó a la diestra del Padre y desde su trono gobierna su iglesia. Por lo tanto, nuestro Salvador no está muerto, Él está vivo y Él sigue gobernando su iglesia. No seguimos a un líder del pasado, no seguimos a un rey muerto, seguimos a un rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Y cada vez que la iglesia sirve fielmente, Cristo está siendo manifestado con poder, como hoy cuando los hermanos cantaron, cuando el hermano compartió un devocional. Yo fui nutrido con la palabra, yo fui alimentado cantando la palabra, orando la palabra y escuchando la palabra o la predicación expositiva de su palabra. Cristo edifica su iglesia. En el versículo 11 quiero que observemos algo importante. Él dice, Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Es algo para no pasar rápidamente. Son el centro del pasaje en sí. Cristo mismo constituyó. No una organización, no una denominación. Cristo constituyó. Él da hombres para cuidar a su iglesia. Eso significa que el ministerio pastoral no nace de la idea humana. Es un regalo del Señor para su iglesia. Por lo tanto, Pablo habla claramente en el versículo 11 de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles y los profetas fueron los ministerios fundamentales. Eso ya lo entendemos así, lo explica claramente en el capítulo 2 de Efesios. No vamos a entrar en el detalle. Hay cosas que tenían que ser reveladas, ya el Señor la ha revelado por medio de los apóstoles, de los profetas que pusieron el fundamento, pero la palabra tiene que seguir siendo proclamada. Tenemos que seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, el Señor utiliza evangelistas que anuncian el Evangelio, que colaboran para la expansión de su reino, pero también utiliza pastores y maestros que tienen la responsabilidad de alimentar el rebaño de Dios, de proteger de los falsos maestros, de falsas doctrinas y de herejías que se introducen dentro de la iglesia, para preservar la salud de la iglesia a través de la
palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Por lo tanto, estos pastores y maestros tienen la responsabilidad, de hermanos, de estar alimentando a las ovejas, no de entretenerlas, sino de darle la palabra de Dios, el alimento sólido. Y en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero acá quiero que nos detengamos un poco. Y esto, después, no es que arreglamos esto con el pastor Marcelo ni con ningún pastor de esta iglesia. Simplemente quiero que sepa algo importante. Durante muchos años este texto fue mal interpretado. Y entonces se pensaba que el pastor debía de ir, abrir la iglesia, limpiar la iglesia, acomodar la silla, preparar una canción, cantar, predicar, visitar, ir a donde está el que está caído, el que está enfermo, orar por él, darle una palabra de aliento, meterle una pichicata para que se levante y vuelva de nuevo cuando ya estaba medio caído, y un montón de cosas. Y ahí está el pastor, que haga la tarea él. Si para eso lo pusieron de pastor, como que lo pusieron de pastor, así dicen algunos. Que se ocupe él. Él es el pastor de la iglesia. Él tiene que ir a visitar a los hermanos. Hermanos, quiero decirte que esto no es así. Se pensaba que el pastor tenía que hacer todo eso: predicar, evangelizar, visitar, discipular, administrar, resolver todos los problemas. Pero Pablo enseña otra cosa en este lugar, y quiero que te entre bien esto por el oído y que llegue a tu corazón y que lo recibas en el espíritu, porque si no hay inútiles en una iglesia, porque todos recibieron dones, regalos, para que la iglesia que Cristo edifica, a través de lo que nosotros debemos de hacer, guardar la unidad en el vínculo de la paz, pero por ser equipados con los dones para servir a otros, quiero decirte esto: el orden es así. Cristo da pastores. ¿Cuántos pastores hay en esta iglesia? 1, 2, 3, 4. Y si hay 10, gloria a Dios porque haya 10 más. Porque en el consejo de los sabios está la sabiduría. Por lo tanto, hay que tener pluralidad pastoral, y eso enseñamos en nuestra iglesia, y es importante entenderlo esto. Si mañana hay 5 pastores, gloria a Dios. Los pastores se benefician cuando hay más pastores, por lo menos los que son bíblicos. Y esto es importante, hermanos. Cristo da pastores. Los pastores equipan a los santos, o sea, capacitan, preparan, forman, corrigen, trabajan, masa, cortafierro, mandan, combo, todo, destruyen lo que tienen que destruir y levantan lo que tienen que levantar. Y quedan los ministros de alabanza, lechuguita, cantan al son de gloria a Dios y aleluya. Y los que disipulan y los que evangelizan, y tienen un grupo de evangelizadores y tienen ministros llenos del Espíritu Santo, ministros que oran, están ahí. Los pastores equipan a los santos, y aquí quiero que escuche esto, iglesia: los santos son lo que realizan todo lo demás. Toda la iglesia es edificada. ¿Qué diferencia tan grande? No es un pastor haciendo todo el trabajo, es un pastor preparando un buen equipo de ministros para que esos ministros se ocupen de las demás tareas. ¿Está aquí en esta noche? Entonces, hermanos, el éxito de un pastor no se mide por la cantidad de cosas que hace, sino se mide por cuántos creyentes está formando para servir a Cristo. Una ilustración: imaginemos a un entrenador de fútbol. Si después de meses de trabajo, él es el único que va corriendo en la cancha, ahí está el entrenador corriendo, y los jugadores permanecen sentados en el banco, ese entrenador es un fracaso. Su tarea consiste en preparar un equipo para jugar en esa cancha. Lo mismo sucede en la iglesia. El pastor no fue llamado a hacer el juego de todo. Él fue llamado a preparar un pueblo para servir a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia madura cuando cada creyente entiende esto: Cristo quiere usar mi vida para su gloria. ¿Amén? Cristo quiere usar mi vida para su gloria. Y ahí entra la madurez espiritual. El pastor no puede solo, yo tengo que estar al lado de él. Pastor, voy a abrir la iglesia. Pastor, yo me ocupo de la limpieza. Pastor, madura la iglesia. Pastor, yo me encargo de la alabanza. Déjemelo a mí, yo lo voy a tratar a estos muchachitos que están ahí. Yo me encargo. Yo estoy en la alabanza, por eso le digo, ¿no? Esa área difícil.
pastor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Gloria a Dios. ¿Y saben qué, hermano? Esto es secular, no es bíblico, ¿no? Pero cuando realmente somos muchos, la tarea se hace más liviana. Cuando somos muchos, la tarea se hace más liviana. Vamos a limpiar un predio, un espacio, ahí vamos a sacar los yuyos y todo, y se presentan dos. Pobrecito el hermano, ya está el ojo blanco hasta. Ni un yuyo ya quedó. En cambio viene toda la patota. ¿A dónde está el yuyo? Solo se seca. Porque ve. Y así pasa espiritualmente cuando hay una iglesia que alaba el nombre de Cristo. Satanás se agranda cuando hay un pueblo desanimado, dividido, soberbio, sin servicio. Le da lo mismo que vaya o no vaya nadie. Si se perdió la ovejita por ahí, que Dios lo bendiga y que lo vaya a buscar el pastor. Pero Satanás retrocede y tiembla cuando una iglesia se pone a disposición de Cristo y dice: Señor, yo voy a servirte y voy a hacer todo lo que sea necesario para tu gloria. Amén. Quizá ustedes muchos piensan que su servicio no tiene importancia, pero la Biblia dice que usted es importante. No va a predicar quizás nunca desde un púlpito, puede pasar. Tal vez su ministerio no sea enseñar a los niños en la escuelita bíblica, pero sí puede orar por algún hermano, sí puede darle una palabra a algún hermano, sí puede cuidar a un enfermo, tal vez puede discipular a un nuevo creyente. Ese hermano, el solo hecho de ponerse en la puerta y recibir a un hermano y darle un abrazo, yo le digo de los que han recibido los abrazos, que yo fui uno de que recibió el abrazo. Ayer cumplimos 28 años con mi esposa, desde el primer día. Ella no me dio un abrazo porque era mujer, entonces no, pero ella me recibió en la iglesia. Ella me recibió ese 18 de julio de 1998. Ella estaba parada ahí y ya el pastor había andado en mi casa y ya sabía que iba a llegar un morocho de Tafí Viejo y ella estaba parada ahí. Yo no sé cuáles eran las intenciones de ella, pero ella estaba parada ahí. Y yo lo que sí sé, ahora que estamos casados hace 25 años y tenemos 2 hijos, pero ella estaba parada ahí y a mí me hizo muy bien verla ahí. Y Dios puede transformar la vida de cualquiera cuando hay uno que está parado ahí para recibir un abrazo, una palabra. ¿Y sabe qué bendición que es? Cuando el mundo te rechaza, la iglesia te abraza. Amén. Último punto, y con esto finalizo. Ni sé cuánto es, perdón hermano, ya estoy perdido la hora. Creo que me extendí mucho, ya se van a ir a dormir muchos aquí. ¡Oh, Dios santo! No voy a decir como el pastor Raúl dice: ¿cuánto me dan 5 minutos? Y te van levantando la mano, todo eso, 5, 10, 15, 20, ya está. No voy a hacer eso. Final. Cristo conduce a su iglesia hacia la madurez. Los últimos versículos del 13 al 16. Después de que Pablo nos dice que Cristo nos dio pastores y maestros para equipar a los santos, Pablo responde una pregunta muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para tener una iglesia ocupada? ¿Para que todos estén haciendo algo? Activismo. ¿Para llenar una agenda de actividades? ¿Para que el pastor tenga más ayudantes y se sienta importante porque dice: tengo 24 a mi alrededor? ¿Para que el pastor tenga, qué sé yo, más protagonismo por decir que es el pastor principal y tiene 50 pastores que son ayudantes? No, hermano. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, importante observar, hasta que hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice que la iglesia todavía está en proceso. ¿Hasta qué? Y si hasta qué, es porque todavía no llegamos. ¿Usted llegó ya? Yo todavía no. Yo todavía no. Y si cerramos los ojos nosotros, algunos de nosotros, y partimos la presencia de Dios, ese hasta qué todavía va a estar vigente mientras haya una iglesia en este mundo que tenga que cumplir el propósito de Dios. ¿Hasta qué? Nos habla de un proceso que todavía no hemos llegado, que todavía estamos creciendo,
que todavía estamos siendo transformados, que la iglesia no es un museo para santos perfectos, es un lugar donde Cristo está restaurando a pecadores, los está transformando y conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que nosotros, en la meta, no sea crecimiento numérico, no sea que desbordemos estadios, o asistencia, o bautismos, o actividades, porque esas cosas van a suceder. Y eso da mucha gratitud. Cuando hay un bautismo, cuando hay mucha gente, nosotros nos ponemos contentos. Yo soy pastor, y si en una iglesia de 200 miembros que pudiéramos tener en Tucumán me aparecen 20, yo voy a estar muy molesto y muy triste por esos 180 que no asistieron a un servicio. Pero hermano, no es el propósito. Dios está hablando, o el apóstol Pablo está hablando, de una iglesia que realmente está creciendo para alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Es el propósito, hasta alcanzar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de una iglesia unida en el Evangelio, afirmada en la sana doctrina y centrada en Cristo. La verdadera unidad nunca se construye sacrificando la verdad. Por lo tanto, habla que siguiendo la verdad, ¿en qué dice? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios habla de conocimiento, y ese conocimiento, hermano, es luz. Luz. Cuando usted está en la oscuridad y prende la luz, ¿qué pasa? Ve. Y cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, nosotros vemos lo que antes no veíamos. Y yo lo que estoy viendo es que a mí me falta madurez espiritual. Y yo lo que estoy viendo es que Cristo me está procesando. Yo lo que estoy viendo es que Cristo me está llevando a esa meta, y en la medida que me va llevando a esa meta, yo me voy conformando a la imagen de su Hijo y me estoy sintiendo bendecido porque hay menos de mí y más de Cristo en mí. Amén. Por lo tanto, el conocimiento del Hijo de Dios, cuando describe, no es solamente información. No es solamente información, hermanos. Es una relación profunda con Cristo. El propósito de toda predicación no es llenar la mente de datos y que usted tome el registro de todo y yo le voy a dar el bosquejo para que usted lo tenga y lo relea y reescuche el mensaje. El propósito de toda predicación, hermanos, es conducir a las personas a amar más, a obedecer más y a disfrutar más de la presencia de Dios. Hermanos, si después de escuchar un sermón ustedes recuerdan ilustraciones, pero aman menos a Cristo, el predicador ha fracasado. Pero si olvidan mi nombre y salen admirando más al Salvador, entonces la predicación ha cumplido su propósito. La madurez espiritual se trata de eso. Pablo habla de llegar a un varón perfecto. No estamos enseñando perfección sin pecado. Estamos hablando, hermanos, de la plenitud, de estar completos. Nosotros no necesitamos nada. Si estamos en Cristo estamos completos, todo lo tenemos, no necesitamos nada de este mundo. Lo que el mundo nos ofrece no nos sirve, solo necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, Él está diciendo justamente de esta madurez, de esta plenitud y de este desarrollo. El contraste aparece en el versículo siguiente. ¿Por qué? Porque habla de madurez y después habla de niños espirituales o creyentes maduros y niños creyentes inmaduros. Y aquí está la cuestión, hermanos, donde los niños son fácilmente engañados, cambian de opinión constantemente, son llevados por cualquier novedad, son engañados. Ya creo que le dijo el pastor sobre el tema del niño y el dulce de leche, ¿no? Le pone el pan y el dulce de leche, ¿y qué hacen los niños? Se comen el dulce de leche y le vuelven a poner el pan para que le vuelva a echar el dulce de leche. ¿Y cuándo se van a comer el pan? O sea, son superficiales y nunca profundizan algo más. Y ese es el contraste que está finalizando el apóstol Pablo, donde él está expresando esta realidad y esa preocupación que tiene también el apóstol Pablo a la vez por ver una iglesia madura. No porque, hermanos, considere que la iglesia
digamos, madura, grande, no pueda ser vulnerada, porque hay una iglesia en muchos números y con mucha enseñanza que es vulnerada. ¿Y sabe dónde fracasa todo esto? Tienen mucha enseñanza, mucha doctrina, mucho de todo. ¿Y sabe dónde fracasa todo esto? En la falta de obediencia. Nunca ponen por obra lo que la palabra de Dios le enseña. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Una iglesia alimentada por la palabra desarrolla discernimiento. ¿Qué hay en una iglesia? Discernimiento. Permanece firme cuando llega la falsa doctrina. Y eso no es porque, hermano, confíen en su inteligencia, sino porque conoce la voz de su pastor. El peligro más grande, hermano, es cuando no escuchamos la voz de nuestro buen pastor. Yo prediqué hace unos días atrás un mensaje que se titula justamente ¿cómo estás escuchando la voz de Dios hoy? Hablando de los 4 terrenos, Lucas capítulo 8, y usted lo puede escuchar algún día también. ¿Cómo estás escuchando? Porque mirá lo que oís, dice el apóstol, el Señor Jesús, mirá lo que oís. El tema más problemático en una iglesia es que nosotros no estamos atentos a la voz del Señor. Solo escuchamos un sermón. Y una cosa es escuchar un sermón y otra cosa es escuchar al Señor que está dentro del sermón. Una cosa es escuchar de Cristo y otra cosa muy diferente es escuchar a Cristo. Y para escuchar a Cristo tenemos que ir a la palabra. Otro pasaje que leí en Hechos capítulo 8, entiende lo que lees. ¿Cómo podré si nadie me lo explica? Felipe y el eunuco, ¿entiendes lo que lees? Volvemos de lo mismo. Otro sermón que prediqué, la fe viene por el oír. Hermanos, y el Señor me ha llevado a entender a mí a través de la predicación, pero también por la palabra misma, de las predicaciones de los demás, que la iglesia carece de conocimiento de luz, relación, no información, porque información la tenemos en todos lados. Vamos a abrir en YouTube y tenemos 10.000 predicadores y podemos escuchar todos los días predicaciones, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Esos son niños espirituales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dios está llamando a una iglesia madura, Dios está llamando a una iglesia con discernimiento, Dios está llamando a una iglesia que vive la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es Cristo, el verbo hecho carne. Amén. Martin Lloyd-Jones decía esto: la necesidad más urgente de la iglesia nunca ha sido el entretenimiento, siempre ha sido la verdad. Y esa es la verdad, hermano, que sigue siendo hoy necesaria. La verdad sigue hablando hoy a nuestros corazones por medio de su palabra. Y para finalizar, el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento, su crecimiento, para ir edificándose en amor. Por lo tanto, este es el clima del capítulo, totalmente finalizando ya. Utiliza nuevamente la imagen del cuerpo. Cada miembro, cada articulación, cada parte trabaja en armonía. ¿Y cuál es el resultado? Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Observa cómo termina el pasaje. Comenzó con el amor en el versículo 2 y termina con el amor en el versículo 12. Porque el amor no es algo de sentimiento superficial. Cuando la Biblia habla de amor, como lo expresa claramente en este contexto, está hablando de un ambiente donde la iglesia madura crece. Cuando cada miembro sirve con fidelidad, cuando cada palabra ocupa el centro, cuando Cristo gobierna a su pueblo, entonces la iglesia se edifica en amor. Vamos a orar en esta noche en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias una vez más. La idea de esta noche no era transmitir información. Es por eso que te pido una vez más, a través de la obra de tu Espíritu Santo, que los que hoy están presentes en esta noche puedan tener la oportunidad de volver a las Escrituras,
y releer este texto, no una vez, todas las veces que sea necesaria, hasta que escuchen a Cristo en cada texto, hasta que vean el propósito de Cristo en cada texto, hasta que entiendan que tú llamas a una iglesia a guardar la unidad en el vínculo de la paz, hasta que entiendan que Cristo es el que equipa a su iglesia para su gloria, y hasta que entiendan que necesitamos ver una iglesia madura, llena del Espíritu Santo, que crece en amor. Bendice esta iglesia y que cada uno de los que hoy están presentes puedan ser bendecidos en todo lo que resta por delante, no por una predicación, Señor, sino por todas las enseñanzas que han recibido en todo este tiempo y que han sido en estos 13 años acompañándolos al pastor Marcelo, a todo el equipo de ministros, a esta iglesia, Señor, que hoy se encuentra en este lugar, que es luz en medio de la oscuridad, y que tú has bendecido, Señor, y has plantado en este lugar, y que tú estás edificando para la gloria de tu nombre. Salva a los perdidos, bendice a aquellos que están debilitados, fortalécelos, Señor, y ayúdalos, anímalos, y que cada uno de los que están aquí puedan entender que no somos inútiles, que somos importantes, que tú no nos has llamado para estar quietos, sino que tenemos que hacer algo, y es andar con la vocación del llamamiento del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que honremos y vivamos dignamente para solamente exaltar tu nombre, Señor. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.